Se ha ido el sol y por no acabar muy tarde. Gracias por estar otro año más. El año pasado la experiencia fue tan positiva y tan grata, ¿no?, que hemos decidido repetir. Es una actividad que organiza la Fundación Cultural Ormeña en colaboración con el Ayuntamiento de Villacañas. Por esta época otoñal, antes de que empecemos a encerrarnos en nuestras casas, pues qué mejor que disfrutar de obras de arte de genios como el que traemos este año. El año pasado recordáis que hacíamos el 10º aniversario de nuestra fundación y os acercábamos una decena de obras de Van Gogh. Y este año, bueno, pues vamos a, como ya habéis podido ver, ya lleva varios días montada en las calles de Villacañas, vamos a observar, a contemplar y a disfrutar de la obra de Gustav Klimt, este austriaco, nacido y muerto en Viena. Y hemos querido también trasladar lo que es la época quizá más conocida, ¿no?, de su obra, que es a partir de 98, a partir de 1900, que es la decena de obras que os traemos, y todas las que vamos a poder ver en las calles dedicadas a la mujer. Sí que es verdad que se le conoce también pues como el pintor de las mujeres. Va a ser protagonista a partir de esa época, de esa ruptura que hace con un arte un poquito más academicista que hacía antes. Pues a partir de ese momento la protagonista, digamos al 95% de toda su obra, va a ser la mujer, y cuando aparezca algún hombre en sus obras va a ser con un protagonismo un poco secundario, ¿no? Está como arropando un poco la obra, pero la protagonista en todo momento va a ser la mujer. Y vamos a poder disfrutar de obras en las que él, cansado, como decía, de esas normas académicas, de esa sociedad tan conservadora como era la austriaca en esa época, donde él, bueno, pues sí que es verdad que decoró el Museo de Historia de Viena, que todavía se conservan esos techos, ¿no?, decorados por su hermano, por él y otros colegas, de corte, como digo, pues más clásico, ¿no?, y más de lo que le gustaba en aquellos momentos a los gustos oficiales y a la población en general. Pues él decide, pues un poco pensando en, fíjate, Francia, a colación de ahora de Van Gogh, fíjate Francia, que tienes el impresionismo, ¿no?, y en Austria seguimos todavía con un arte, no solo en el arte, en las distintas disciplinas culturales, como un poquito anclado en el pasado, que no terminaba de despuntar como país en Europa dentro de las artes. Claro, lo del impresionismo fue un bombazo, que luego, bueno, pues a Italia también se trasladó, a España, pero bueno, el foco más álgido lo tuvo en Francia, ¿no? Él decide, pues, romper de alguna forma, y es muy criticada sus obras, sobre todo por su carga dicen que de erotismo, de sensualidad. Bueno, lo que hacía, os hablo de 1900, o sea, ayer, no en Grecia ni en Roma, ayer, pues lo que hacía, y bueno, pues que se van a poder ver algún pecho, algún cuerpo desnudo, pues eso era algo súper rompedor, ¿no?, y súper provocador en la época en Austria. Bueno, son cosas de los tiempos, que esperemos que afortunadamente en el presente, espero que y en un futuro cercano, pues eso no nos empiece a asustar todavía, porque bueno, sabéis también de algunas anécdotas de nuestra era, donde las esculturas clásicas también les echan alguna estela, ¿no?, porque muestran pues los pechos o muestran los glúteos, no sé, bueno, cosas de cabezas un poquito de otra época, como aquellas que pensaban conservadoras en la Austria de 1800 y algo, de finales del siglo XIX, principios del XX. Él le tocó esa época, finales del XIX, principios del XX, murió joven para nuestra era, pues 55 años, y como os digo, si murió en el 18, pues lo que vamos a poder ver en Villacañas es eso, desde la más antigua, que la veremos en el teatro, que es de 1901, pues hasta prácticamente el 17 y el 18, o sea, una etapa última, la más conocida, y por la que fue pues un pintor consagrado y con unos precios en sus obras desorbitados, porque es un artista de los más cotizados del momento. Pues va a ser eso, una etapa de 15-17 años, lo que vamos a poder ver en las 10 obras que nos acompañan. No os quiero cansar mucho, solo deciros eso, que el recorrido va a llevar un orden común en todas las obras, en cada una de ellas. El recorrido lo llamamos arte, poesía, música, Gustav Klimt, mujeres, una explicación breve de cada cuadro. Ya no os diré más la biografía de Klimt, solo aquí, allí solo será unas pinceladas de cada obra. A continuación, un poema hecho para la ocasión. Es un lujo, también tengo que decirlo, es que luego dicen que no hable tanto, pero es que es un lujo que a cada una de esas 10 obras
le acompañe un poema inédito hecho para la ocasión, expresamente dedicado a cada una de esas obras, de 10 poetas españoles. Solamente ese poema dedicado a esta obra, a cada una de las 10 de Gustav Klimt, se puede ver en Villacañas. Y digo más, si de esos 10 poetas españoles, 4 son de Villacañas, pues imaginaros, es algo que para un pueblo de 9.000, 10.000 habitantes, pues imaginaros la proporción, ¿no? Que contemos con esas 4 poemas de poetas de nuestro municipio, pues es un orgullo. Tenemos en primer lugar Vicente, Gerardo, Antonio y lo cierra el ganador de la pasada edición del premio de poesía, Miguel Bahón, que también se convoca y se organiza desde la Fundación Cultural Ormeña, que es Miguel Ángel, que lo tenemos por ahí también, premio local del año pasado, que aceptó también con muchas ganas, ¿no?, el poder formar parte de esta iniciativa, de este proyecto, y que, bueno, también un premio de poesía como el que organizamos desde Ormeña no se quede en un premio de ese día, ese acto y ahí acabe todo, sino que le demos continuidad y que puedan esos ganadores pues participar en los demás proyectos que se organizan desde la Fundación. No os cuento más, luego ya os iré contando algunas anécdotas, algunas cositas de esas para que no sea el recorrido muy pesado. No, siempre lo digo, no vamos a hacer una tesis doctoral de Klimt, no os asustéis, no hay exámenes, no vamos a ir a septiembre, es solamente, bueno, pues pasar una buena tarde, disfrutar de este arte y, bueno, a quien no haya podido venir, correr la voz porque va a estar si habéis visto por ahí en las publicaciones, pone a partir del 15 de octubre, pero no tiene fecha de finalización, calcular que puede estar hasta después de Navidades, o sea, pueden venir visitantes, hacer el recorrido, se publicará en breve una guía de visita, se publicará en breve, no queríamos antes de la inauguración, bueno, pues para que fuéramos los que viniéramos a la inauguración, tuviéramos esa sorpresa y ese aliciente. A partir del lunes habrá una guía donde se pueda visitar a pie, en coche, donde podamos llegar a cualquier ubicación para gente sobre todo que no es del municipio. Os dejo con, no sé si lo conoceréis, creo que la mayoría sí, con Vicente Zaragoza y con esta obra, no he dicho nada de la obra, Vicente, me vas a perdonar, de Klimt, del beso, una de las más conocidas seguro porque la habréis visto en agendas, en paraguas, en libretas, en pegatinas, en pulseras, en todo lo que queráis. Merchandising del beso es impresionante. Deciros, los fondos van a ser muy comunes, inspirados en los mosaicos bizantinos de Rávena. Va a utilizar mucho pan de oro, va a utilizar mucho la técnica de los iconos bizantinos, que sabéis que es muchas capas de barniz, jugando con las transparencias, muchas capas de pan de oro, de pan de plata. En este caso vais a ver cómo está la silueta masculina. Os decía antes que era siempre la mujer la protagonista. Si veis la silueta masculina, la ha decorado con una túnica, con un atuendo, en la que vamos a poder ver rectángulos blancos y negros, como que tiene importancia en la escena, pero algo más neutro. Sin embargo, pues rompemos con espirales, con círculos de colores en la mujer, con él está simplemente de pie, ella la veis que está arrodillada, como si estuvieran flotando encima de un mar de flores. Es una alegoría también pues al amor, a esa etapa tan idílica, a la naturaleza. Y bueno, pues también al estar en paraguas, impresa, en zapatos, en abanicos, en agendas, pues también hay muchas teorías y muchas cosas que se dicen como de cualquier obra famosa, ¿no? Sabéis que de la Gioconda se dice cualquier cosa, veis que los girasoles también le tiran botes de tomate en estos días, en fin, las obras famosas lo que tiene ser famoso, ¿no? Pues en este caso, pues veis que la disposición, pues también ese erotismo, esa sexualidad, pues también tiene el cuadro una disposición fálica. También creo que lo observáis, los chicos también lo están viendo. Entonces, bueno, pues con eso os dejo. Nos vamos a quedar siempre con esa imagen. Vamos a ver mucho que nos va a trasladar y nos va a llevar a esos mosaicos bizantinos. Vamos a ver mucho que nos va a llevar al arte oriental, a esas porcelanas chinas decoradas, ¿verdad? Nos va a llevar también a simbologías, mucha espiral, a mucha simbología arabesca también en algunas de las obras.
todo ello junto, pues un arte muy, muy decorativo también. Por eso, cuando visitéis la muestra entera en las calles, pues vais a ver que es una obra pues muy, muy decorativa y que cualquiera de nosotros nos gustaría tener en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso, esa primera introducción, os dejo con el poema de Vicente Zaragoza. Gracias. Buenas tardes. No, no se oye. Pues. ¿Ahora? ¿Ahora? Tampoco. Ah, ya. Vale. Ahora sí se oye. Pues eso, buenas tardes. El título del cuadro ya ha dicho Ricardo, que es El beso. Sin embargo, el poema se llama Naufragio. Por más que lo proclame el titular, lo que aquí se nos brinda es más que un beso. Sobre todo, es un rito congelado, el eterno fugaz de dos amantes, relámpago de luz, incandescencia, que se encuentran en medio de un naufragio. Se puede naufragar entre dorados, se puede naufragar entre las flores, en la pasión se puede naufragar. Una alfombra de flores pare y brinda el oro que se esparce generoso. La luz, luz de deseo, mar de luz. Arriba, más que un acto, está la vida. Un rostro que se vierte en otro rostro, con los ojos cerrados suavemente para así verse dentro del milagro. Son estos los amantes que descubren la eternidad efímera de un beso. Se me olvidó deciros, con tanta emoción y con tanta gente, bueno, pues que además del ayuntamiento, aunque formen parte también del ayuntamiento, la Escuela Municipal de Música, ¿no?, también nos van a acompañar en cada una de las obras. En este caso, Juan Carlos va a ilustrar de forma musical esta gran obra de Klimt. La joven, la virgen, las vírgenes, muchos títulos. Pero bueno, como hay muchos títulos, pues yo, claro, ya no puedo sugerirle a Klimt nada, ¿no? Pero yo me quedaría con Concha de pupilas, sinceramente, con el poema. Me parece un título precioso, lo tengo que decir, porque es un título que me parece muy oportuno para esta obra. Bueno, vamos a ver aquí una obra que sobre todo los más jovencitos que nos acompañan, pues están acostumbrados a ver esas imágenes que ahora están tan de moda, ¿no?, con los drones, ¿no?, que es una vista en picado, ¿no?, de cualquier espacio. En este caso, Klimt se atreve pues con esa vista cenital de la escena. Como veis, lo decíamos allí en el beso, que la pareja flotaba en una áurea de dorados, de oros. En este caso el fondo es oscuro, pero si veis, es como una gran bola de personajes femeninos que estuvieran como flotando, ¿no?
En este caso vais a ver pues rostros, el predominante, el central, vestido, con un gran vestido colorido, algunos desnudos. Kleen quería con esta obra y con esa especie de amalgama de personajes, pues reflejar un poco las distintas etapas, desde la infancia, adolescencia, hasta llegar a la mujer ya adulta o madura. Vamos a ver cintas de colores, vamos a ver muchas espirales que os decía antes, de color, vamos a ver una mezcla. Os invito luego, cuando tengáis más tiempo, a acercaros, porque la pincelada, lo que os decía al principio, en algunos trazos os puede recordar la última parte quizá del posimpresionismo, ¿no? Donde Van Gogh, en La noche estrellada, ¿os acordáis que el impresionismo empieza con unos trazos más cortos y más rectos, pero Van Gogh quiere retorcer un poquito más esa etapa posimpresionista, y lo que hace es esos trazos también darle esas curvaturas para darle más movimiento a todo, ¿no? En este caso vais a ver que Kleen tiene muchas espirales planas, pero también tiene mucha mezcla de color que nos puede llevar, si seccionamos el cuadro en una parte pequeñita y ampliamos varias partes, vamos a ver una pincelada también que nos recuerda a ese impresionismo, simplemente por darle ese movimiento y captarnos esa atención de una imagen circular, como si los personajes fueran flotando. Nada más, os dejo con la joven, pero os dejo con Concha de pupilas de Gerardo Fernández Bustos. ¿Se oye? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ponte más en medio, ¿Sí? eso. Venga, Sí. pongo por aquí. Se vea el cuadro. Bueno, ahí voy. Colcha de pupilas. ¿Dormís? ¿Os desperezáis? Vuestras miradas se abren desde una colcha de pupilas. Os desarropáis las preguntas, como llagas ardiendo despacio. Y queréis mirar, desde el sueño a la vigilia, queréis saber. Abrir el mundo cerrado de los hombres y su lógica. Pobláis con tacto de iris la carcoma de los ojos que os miran. ¿A dónde transitáis, cuerpos de ganchillo? ¿Os despertáis o tocáis con arrojo la savia del sueño? Dará igual. Convertís el gris en enjambres de colores. Seguís viniendo. Ya vais llegando. Adrián y Pedro, porque aunque veáis que los músicos, los poetas, los artistas, todos tienen un nombre también detrás, os dejo con ellos. Los cuadros fueron confiscados por los nazis, fueron cambiados de ubicación de una colección a un castillo. En definitiva, en el año 1945, por miedo a que los aliados se hicieran con las obras, pues los nazis deciden quemar los tres. Y a partir de esa época, pues no tenemos ninguna de las tres telas. Y esta, bueno, es una aproximación, como digo, de un fragmento de la gran tela que dedicaba Kleen a la medicina, y en la que vemos a la diosa Igeia, como os digo, muy, claro, al no verlo entero, pero muy predominante en el cuadro, porque ella era la que tenía que curar a todos los otros personajes que había detrás. Detrás podríamos ver esqueletos que simbolizarían la muerte. Vemos esta serpiente que se enrosca por su brazo y que bebe de la copa. Vamos a poder ver pues ese vestido rojo otra vez con mucho oro, con mucho pan de oro. Y básicamente pues eso, no os puedo decir mucho más porque es ese detalle, pero nos gustaba, bueno, que hoy estuviera también presente, ya que
no está. Entonces, bueno, pues aquí, aunque fuera una recreación, nuestro teatro tiene esta gran obra, y os dejo también pues con un gran poeta también de Villacañas, que es Antonio Mata, y que le dedica este poema que a continuación escuchamos a esta hora. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Me se escucha? No. ¿Sí? Perfecto. Ligeia, diosa de la medicina. A viva muerte, el tiempo de partida. Tu risa cruel oculta un dulce llanto. Desnuda el corazón un desencanto que agosta lo que queda de la vida. Tu larga guadaña tan temida, el filo que provoca tanto espanto, las flores germinando en campo santo, ofreces como negra bienvenida. Pero es Ligeia, esperanza diosa, brotando medicina de su mano, triunfando ante la muerte tan airosa. Protege con su luz a un ser humano inmerso en una lucha tenebrosa de odio cruel en contra de su hermano. Pintor de luz, de versos y de mieles, llenaste nuestros ojos de belleza, sembraste en nuestras almas con firmeza el arte que manaban tus pinceles. Triunfaron otros tiempos tan crueles de rabia, de maldad y de maleza. La vida se quebró entre la tristeza y el odio se instaló entre los laureles. Salvajes, con gamadas en sus pechos, capaces de agostar la tierra entera, tornaron tus pinturas en desechos. Tomaron la barbarie por bandera, la muerte se esparció por los barbechos. Ligeia solo fue una calavera. Después de escuchar este poema, le pone esa nota musical a nuestro cuadro Álvaro.
Bueno, en esta obra, recordáis que la primera os contaba que era un fondo pues bizantino, de oro. Como veis, el fondo en este caso es muy parecido a El Beso. Es una obra sencilla, donde vemos, bueno, pues a una mujer embarazada. Solamente hizo dos, esta es la segunda embarazada que el pintor hace. Como veis, pues con su cabeza reclinada hacia su pecho, hacia su vientre. Abajo, como decía, las protagonistas, las mujeres. Solamente en esta obra, a simple vista veis en primer plano la embarazada, y abajo veis que hay otras tres mujeres meditando, esperando que ese embarazo pues llegue a buen puerto. Y aquí podéis ver también esa simbología. Como veis, juega mucho con la idea de la vida, de la muerte, la sexualidad. En ese caso es una calavera, que también pues Klimt nos quiere plasmar pues también esos miedos y esos riesgos, ¿no?, que también acontece durante el embarazo, ¿no? Esa idea de la muerte que también pues siempre está presente, sobre todo cuando tras un proceso pues se alumbra una nueva vida, ¿no? Siempre eso está en la cabeza. Por lo demás, como os decía, el fondo muy similar a esos oros del Beso. Y en cuanto al atuendo de la mujer, pues veis que se repiten nuevamente esos círculos de color llamativo, esas espirales. En fin, va a ser unos cánones que vamos a poder ir viendo en muchas de sus obras, esas formas geométricas, ese colorido, destacando. A mí mucha gente me comenta, en el caso de Klimt, esa diferencia que hay, por ejemplo, entre las ropas, entre los fondos y entre las caras, o los rostros, los brazos, ¿no? Digamos que lo que es la figura humana, ¿no?, y todas las extremidades, pues las hace de una forma, pues no sé, más realista quizá, ¿no? Y donde rompe ya la explosión de colores en eso, en los atuendos, en los complementos, en los fondos, en esas mezclas que hace, y que le trata, pues eso, igual que veíamos antes con la joven, por dar ese dinamismo, y en este caso, pues ese peso que tiene la mujer con una imagen central. Imaginaos qué cuadro tan grande y cómo esa imagen central se apodera de la obra. Y bueno, para esta ocasión vamos a tener un poema de Rosa Rodríguez, que la conocerá porque nos acompaña también en muchas de las actividades que hacemos desde Ormeña, desde Aseapo, ¿verdad?, de Móstoles. Te dejo con ella porque mejor que ella nadie para leer la espera. ¿Se oye bien o...? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Pues mira que he hecho magia. Es la lluvia, es la vida. Bueno, mi poema La espera. El rostro luces pálido, mujer, quebradiza la carne de la espera. Brillan dichosos oro y esmeraldas en el vientre materno conmovido. Tus dúctiles entrañas crean el molde de un angelito alado en tu burbuja. Hembra joven, sensual, lloras a solas la gloria de sentir fieros desgarros. De pétalos dorados brotará una inocente flor ensangrentada, aliento de huracán dentro del seno, acunado por cuerpo de cristal. Tus manos acarician el contorno redondo de tu pecho de promesa y buscan la sonrisa del capullo, mientras una oración se oye en tus ojos. Benditos sean los dedos que dibujan el regalo del ser en algodón y el milagro divino de la vida que perfilan los labios de una madre.
otra cosa, una composición nueva que está haciendo Rosa. Está probando. Claro, no, es una cosa de Rosa experimental. Yo voy a dejar ahora con una chica muy guapa, ¿no? Que se llama Carol y que va a intentar... ¿Lo sujeto por aquí? Sí. Va a intentar... Bueno, que empezamos. Es una instalación, ¿eh? Serpientes de agua, en esta ocasión es el número 2, es la segunda versión que hace Klimt de esta obra. En este caso, esta segunda versión la hace dándole un tinte más sensual todavía que la primera versión. Vamos a dejarlo ahí porque tiene una gran carga, digamos, sensual. En este caso, 3 mujeres. Vais a ver la tercera, está mirando al exterior, se ve menos quizá. Y lo... ¿Cuatro? No, 3. Ah, 4, perdón, sí, la que no veía de aquella, vale, perdón. Lo que me quedaría de este cuadro es por la disposición horizontal. Os recomiendo que busquéis y miréis el friso de Beethoven, de Klimt. Una obra impresionante. Y en este caso, esa es la única, en este caso, esta obra es la única que vais a ver la disposición a modo de friso también, horizontal, y que si lo pensáis, no solamente por el hecho de que los personajes femeninos estén tumbados, sino que ese alargamiento de los cuerpos le hace que tenga un carácter diferente a otras obras que hasta ahora hemos visto del autor. En cuanto a la disposición de ornamentación, de colores, podéis ver algunos, si os acercáis luego, podéis ver una especie de manchas, incluso de pececitos pequeñitos. Es que son un montón de detalles que van a flotar, los ves de cerca, pero desde lejos pareciera que es, bueno, pues esos trajes y esos colores a que nos tiene acostumbrados el pintor, ¿no? Es una obra muy bonita. Quedaros con eso, pues que tiene una gran carga
sensual, y que esa disposición a modo de friso la hace diferente a todas las demás. Recordar el friso de Beethoven, lo buscáis luego en Google porque es una obra que os va a impresionar del autor austriaco. Os dejo con otra de Villacañas. Ah, sí. ¿Por qué no? Cuando llegas y haces y repites la experiencia por segundo año consecutivo, por cuánto menos. En Villacañas. Ah, sí, otras cosas más, sí. ¿La podéis? Cuando queráis ver el pregón. Lo podemos contar también, ¿no? Lo que habéis hecho también, ¿no? Ella, como los que no lo sepan, lo contamos, trabaja, ¿no? En el Escarabajo Verde, ha hecho en la 2, en esa cadena tan rara, ¿no? Uy, sí. Esa cadena que existe, ¿eh? No existe, ¿eh? Existe. Está la 1, luego hay Antena 3, Tele5, la 4, pues también está la 2, y hace esos programas tan interesantes. Pues el Escarabajo Verde tratan temas, ¿no?, medioambientales, podemos decir, y sí que hicieron un programa bastante chulo sobre los humedales, ¿no?, y por esta zona. Bueno, cuéntalo tú. Bueno, Antonio Mata... Dale la voz. Así, pues... No sé qué le pasa ahora. A pelo, a capela. No, a ver, yo estuve con Antonio Mata, que es un poeta y compañero y ciudadano de Villacañas, hablando sobre las palabras de antaño, esas palabras que estamos perdiendo y que conviene no perder, porque si perdemos las palabras perdemos la vida. Y de paso hablé de cuando Villacañas era una potencia en el mundo de las fábricas de madera, se perdió, y que todavía estamos aquí para revivir lo que todavía tuviste. Y había un poquito de esa pérdida. Y esto es otra cosa. Serpientes de agua, ¿me oís bien? ¿Sí? Bueno, he de contar que yo pensaba que eran sirenas. Pero no, son serpientes. Veo embrujo de piel y cabellos de algas, pechos a la deriva, orgasmos de salitre y alquitrán, lujuria entre las olas. Veo nalgas de arena tórridas, océano en desmayo, muslos ofrecidos a la rompiente y labios en espera. Soy vuestro amado reptil, sierpes de agua. Veo 3 tarías nenúfares, polímeros de cristal en el rostro, veneno en la mirada, solitario desdén. Veo esa muerte en la espalda, anegando los recuerdos del tiempo, de 3 díscolas sierpes, flotando en el olvido. Bueno, pues después de Anita, os dejo con Miguel y con Javier. En los tiempos. Todavía de esa época donde Klick nos sorprende con esos dorados y con esas ornamentaciones. En algunas que nos quedan, en algunas de las obras, vais a observar que también dentro de
esos vestidos, dentro de esa ornamentación, además de las espirales que venimos recordando, formas geométricas, pues vamos a ver también formas de ojos, de bocas. Bueno, pues de esa forma él va dándole un carácter a su obra hasta ahora, hasta ese momento del siglo XX, pues nadie se había atrevido a usar esos elementos. En este caso es la segunda vez que hace un retrato de Adele, financiada por Ferdinand, que es un rico industrial de la industria azucarera, que colabora en forma de mecenazgo mucho con Klimt, le ayuda mucho y le compra y le encarga bastantes obras. Y bueno, en este caso, como digo, es la segunda vez que posa para él. Y como veis, si alguna obra, además del beso, que es la más conocida, quizás la gente, que hemos puesto la primera de inicio, pero qué mejor forma de, con este retrato de Adele, de dar la entrada a nuestro municipio por esta rotonda, ¿no?, que con esta obra que ya adivina, ¿no?, y nos anima a poder visitar el resto de las otras 9 y hacer el recorrido. Esta entrada pensábamos que esta obra era la idónea para ello, y bueno, pues os dejo con un poema. En este caso es de nuestro amigo Antonio, que bueno, no ha podido venir. Va a ser Vicente el encargado de leer su aportación, y no sé si decir algunas palabras sobre él, o también lo conocemos, ¿no?, porque colabora mucho con nosotros dentro de Ormeña. Os dejo con él. Sí, buenas tardes. Sí, Antonio ha sentido muchísimo el estar, porque a él Yacaña le gusta mucho, está prácticamente. Fue el primer ganador del certamen de Miguel Baón en la categoría general, y desde entonces, pues, cosa que hacemos siempre, Antonio está deseando de venir a Villacañas. Y lamentablemente su madre, que ya es muy mayor, ayer tuvieron que ingresarla, y entonces Vicente, bueno, las madres son lo primero, y luego después, y entonces actuó como portavoz. Hace siglos que posa esta mujer con elegante y lánguida paciencia. No tiene prisa. Sabe que no es fácil convertir en buriles los pinceles. La Edad Media, un viejo monasterio, un monje que ilumina un manuscrito, y más tarde, Fra Angelico, esparciendo alas de arcángel, nimbos de Madonna. En la otra habitación hay humo y vals. El decadente aroma del café. En la otra habitación, Viena festeja el brillo de una época que acaba. Aquí, en este lado, está Bizancio, el solemne silencio perfumado de un retablo litúrgico sin tiempo. Un fuego de artificio detenido. Y desde él, la mujer mira la vida con ojos de crepúsculo y cansancio. Bueno, pues finalizamos este retrato, ¿verdad?, y esta obra con Luis y Borja. Nos interpretan una bonita pieza.
ubicación, como veis, con relación al año pasado, la ruta de Van Gogh que vinisteis, muchos de los que estáis hoy aquí también. Queríamos también acercar un poquito la ruta pues a los centros escolares, para que también pudieran disfrutar de ella cuando entran, cuando salen del cole, los padres, en fin. Y esta es una ubicación, bueno, pues idónea para ello. Aquí llegamos a un símbolo de Klimt que también es muy utilizado, que es ese árbol de la vida, que lo habéis visto en múltiples objetos, también de merchandising, se utiliza todo ese árbol de la vida. Pues esta es la segunda de 9 obras que Klimt dedica al árbol de la vida, a esa simbología. En este caso, el personaje femenino que veis en el centro, pues todo gira en un ambiente, digamos, muy oriental. ¿Veis? A primera vista os va a recordar a un personaje oriental, tanto en ornamentación como en los mismos complementos que lleva esta mujer. Como digo, lo más importante es ese árbol de la vida, que lo vais a ver en muchísimas obras de Klimt y en muchísimos artistas que después, tanto en artesanía como en otras obras plásticas, se han utilizado a partir de trabajar estas nuevas obras. Estas 9 obras son bueno, pues una simbología importante y nueva que incorporamos a esas anteriores que habíamos visto de Bizancio, de arabescos, también de la cerámica china que habíamos en el mercado. Otro elemento más, ese árbol de la vida. Y os dejo, bueno, pues con un poema. Voy a tener suerte, porque lo voy a escuchar muy cerca, ¿verdad? Lola Álvarez Feito. Ok, pues nada, no soy Lola Álvarez Feito, pero bueno, os voy a contar, es para mí todo un placer poderle poner voz a este poema de ella, porque es una persona a la que admiro muchísimo como poeta y que creo que está vinculada también con Villacañas a través de su marido. Lola nació en el año 65, en el año 78 tuvo la gran suerte de ganar el premio Gloria Fuertes de Poesía y desde el 2011 tiene un blog en el que escribe todos los días que se llama Mi Dulce Rutina, por si queréis consultarlo en algún momento. Y bueno, su propuesta para hoy se llama Voy a tener suerte. A ver si os gusta. Una mujer se esconde, guarda su historia tras los muros. Sostiene entre sus manos los sueños venideros. Se disfraza de mar, se desdibuja. Una mujer se viste de ramaje y espera el árbol de la vida. Navega por la red entre amuletos, barcas de sol y luna llena, para dar luz al inframundo. Una mujer se escapa, se convierte en la diosa transparente que camina hacia el beso más eterno, de líneas sinuosas con oro y savia en sus raíces. Una mujer se encierra en una nube y abre sus ojos puntiagudos, la viva imagen de sí misma. Se asoma a la ventana algunas tardes. Si alguien escribe, Klimt en su teclado. Bueno, y Pedro y Adrián nos deleitan con su música.
Bueno, os cuento un poco. A simple vista, veis que detrás de la cabeza, lo primero que se asemeja sería como al tocado o a una menina de Velázquez, ¿no? ¿Os recuerda? Pues no. Él era un admirador de Velázquez, pero son simplemente, si veis allí se repite, pues son como unas vitrinas que tiene la pared y se van repitiendo, pero que él estratégicamente ha hecho coincidir con la cabeza para que, bueno, rendirle un homenaje a Velázquez y llevarnos a pensar que es el tocado, pero veis que allí se repite otra de las vitrinas. Él quería también avanzar un poco más dentro del simbolismo, hace una especie de mirillas, las veis, dispersas por todo el fondo. También refleja, si veis aquí, como unos diamantes abajo con forma de ojos, y todo lo que es el sillón sobre el que se asienta el personaje, pues son como si fueran representaciones de su misma boca, repetidas muchas veces. Son simbologías que él repite a través de distintas obras, ojos, bocas, con ese carácter también erótico que quiere aportar a sus obras de una forma discreta y formando parte de lo que es la obra y de la ornamentación de la misma. En este caso, los ojos con diamantes en la alfombra y las bocas, como os digo, en el sillón que sustenta el personaje. Son licencias que se permiten, como siempre decimos los artistas, para, mediante esas simbologías personales, pues también aportarnos esa idea que tienen del retrato. El fondo, como veis, también dividido en varias secciones, en varios cuadrados, también para centrar la imagen y para no descentrarnos de otras partes del cuadro y que miremos estratégicamente a la modelo que tenemos enfrente. Y bueno, pues os voy a dejar con un poeta también villacañero, como os decía en la primera obra, en la introducción, que es Miguel Ángel Córdoba, que ha sido el ganador en esta edición del Premio Nacional de Poesía, Miguel Baó, en la categoría local, y que estaba encantado de participar con nosotros y hacernos este poema a la obra, hasta que le mandamos la obra que era. Os lo cuenta mejor él. Sí, ¿me oís? ¿Me oís ahora? Vale. Pues muchas gracias a Olmeña, Ricardo y esto. Y me dije, oye, ¿te interesa un poco? Sí, yo encantado, claro. Y dice, bueno, pues te ha tocado este cuadro. Y yo vi a una señora aquí, yo me imaginaba, pues, no sé, algún paisaje, un río, algo que pudiera cantar y que fuera bucólico y pastoril y cosas así. Pero una señora plantada ahí. Y dije, bueno, me lo tomé como un reto. Digo, venga. Pues me la puse de fondo de pantallas en el ordenador y ahí estuve por muchas horas viéndolo mientras trabajaba, mientras hacía. Y poco a poco me fui dando cuenta de cómo era la mujer, una mujer madura, atractiva, bella. Me fui en cierta manera enamorando de ella. Y luego ya fui apartando lo accesorio, todas esas cosas simbólicas que nos ha comentado Ricardo, y me fui quedando con la cara y con las manos. Las manos me causaron mucha sensación. Cómo están dibujadas, están lánguidas, están ahí. Y entonces yo pensé en la historia de esta mujer. Yo vi que esta es una mujer vienesa de la alta sociedad, se casó con un marido que era 10 años mayor que ella, nunca tuvo hijos, era muy rica y se aburría, y entonces pues, estaba en Viena. Y entonces imaginé, porque Ricardo no lo ha dicho, pero yo sí lo voy a decir, a Klim le gustaban las mujeres, y le gustaban mucho las mujeres. Entonces solía acostarse con muchas de sus modelos, ¿verdad? Entonces imaginé una historia erótica y lánguida que había tenido con esta señora. Y mi poema empieza el día después de que acaba el cuadro. Cuando ya ha roto la relación, se va a su casa desde el estudio y se va con el corazón roto y triste porque ha roto ya con su amante, que es Klim. Y entonces esta es la historia de nuestra amiga Federica, que se llama Fritza Riedler. Fritza está aprendiendo a morirse. Empezó el martes a las 9. Llovía cuando dejó el estudio, cuando dejó la luz de las ventanas de sus ojos. Dejó allí, en la silla, entre pinceles, la triste mirada que perseguía sus huecos.
A partir de ahora, los martes serán deseo sin temperatura, erotismo sin carne, tacto sin dedos. Recorrerá en su soledad el camino del sudor y la saliva de tantas tardes. Ya no será más donde roza su mirada. Fritza se está muriendo a fuerza de tener vida, libre en su jaula de deseo, en la abundancia de una vida seca y fría. Diluvia en Viena. No esquiva los charcos, no se refugia. Los muertos no temen las humedades. Llueve en su corazón mientras vuelve a casa. Su vida se ha trasplantado al lienzo, se ha quedado en el color, en los trazos, y vivirá para siempre en las pupilas de los otros. Mientras su cuerpo, su vida, se perderá cada martes entre las gotas de lluvia de la melancolía. Fritza ya se está muriendo por Gustav y ha empezado por sus manos. No tuvo mujer conocida. A la muerte de Klim se pidieron 14 solicitudes de paternidad, 4 reconocidas, el resto de momento no. Sí, era una persona que le gustaban las mujeres. Lo estamos viendo a través de su obra en todo el recorrido. Y ahora vamos a ver un poquito de música con Luis y Borja. Veo a todo el mundo igual sin gafas, pero no me acuerdo de los nombres. Os dejo con ellos. El título yo creo que define el cuadro, ¿no? La primera impresión, que es la dama del abanico. Vemos pues a una mujer con su peinado, con su abanico de forma pues muy sensual, tapando uno de los pechos, medio tapado. Y este es lo que os decía al principio, cuando recordaba que había pues motivos arabescos, motivos bizantinos. En este caso nos trasladamos, imaginaros por un momento que la figura femenina no estuviera, solamente nos fijáramos en el fondo. Os recordará pues ese ave fénix, estos pájaros, estas flores, a esa porcelana china, a esos platos, a las tazas chinos que hemos visto en muchas ocasiones, en las cuales, bueno, pues el artista huye un poquito de esos oros, de esas platas, y se centra en esos coloridos semejantes a esa porcelana china. Es decir, desde ahí no lo veis, pero es un cuadro inacabado, ¿verdad?, de 1918, año en el que murió Klimt, y que estaba en su estudio. Este cuadro se lo encontraron después de muerto, o sea, sería uno de los últimos en los que el autor trabajara, y en el que, aparte de esos motivos que os digo de porcelana china, yo también adivino que empezaba su estilo también a dar un pequeño cambio. Yo veo también una diferencia entre esas obras del 15, del 16, todas esas que estamos viendo, a esta que está inacabada, como que ya intenta dejar atrás esos tonos dorados, esa época, esa etapa dorada, sigue con la temática de mujer, pero observamos otros colores muy diferentes que quizá, si no les sorprende la muerte,
hubiera cambiado y hubiera habido otra etapa quizás más colorista a partir de entonces. Como os digo, es uno de los que se encontraron y bueno, uno de los últimos que podemos disfrutar de su obra. Y bueno, os voy a dejar con Sensi, como veis, no es rosa, no cesa en su intento de lo de la lluvia, ¿verdad? Y Sensi no ha podido estar con nosotros, os dejo con ella que os presente a Sensi y que os lea el poema que para la ocasión pues nos ha hecho Sensi. Buenas tardes de nuevo. Ya sabéis que no soy Sensi Budía, porque bueno, pues tiene lo que todos hemos tenido o hemos cogido alguna vez, el COVID, y no ha podido venir. Ella le hubiera gustado estar aquí. Sensi es profesora de lengua y literatura en Lucena, lleva la asociación de naufragio de esa misma localidad y bueno, se dedica, es gestora cultural y hace muchísimas cosas por la cultura. Y entre lo que hace, ha escrito este poema a esta obra. El poema se llama Ventalle. Tiene una entradilla de San Juan de la Cruz que dice: y el ventalle de cedros aire daba. Su corazón es músculo incansable. Lo sé si pego mi oído a su pecho y cierro los ojos y veo un río que fluye descomunal. Raudo se precipita. Quedan náufragos los estambres y nenúfares. Empapa su pecho mis entretelas. Cascada y rugido y bombardeo del que temo huir porque así se pare. Me alejo y me acerco alguna vez más. Un silencio aterrador devuelve a su mirada una sonrisa. Quiero decir, te amo. Y me pregunto si acaso algún día se podrá detener. Y a continuación nos dejo con Borja y Luis, que nos dedican con una buena pieza, ¿no? Sí, vamos con ello. Como veis, 1916 y ahora ya, bueno, ya viene el examen casi, ¿eh? Ya llevamos un ratito. ¿A cuál os recuerda de las que hemos visto? Por descarte. La del abanico. Que todas estas cosas chinas, ¿no? Claro, oriental. Nos hemos desprendido de los oros, de ese estilo bizantino, que recordar pues es de 1900 a 1908, 1909. La última etapa, la del abanico que os dije, que ya moría en el 18 y estaba en su estudio, 1916, repite, por eso decía yo lo del cambio que yo veo de estilo a partir de eso, del 16, donde ya huye de ese estilo de los colores metálicos, abre toda su paleta de color, a rojos, a verdes, a amarillos. Veis que es un horror vacui total, el fondo, donde veis un arte oriental, donde veis guerreros por todas partes rellenando esa obra, ¿vale? Y un personaje central, este retrato de esta adinerada, donde a simple vista, cuando vemos el atuendo, vemos espirales, vemos colores, pero él se permite la licencia
de decirnos que no es un traje cualquiera porque lo ribetea con piel. ¿Veis que es una especie de pelo que le da ese aporte a esos tejidos, a esos trajes que acostumbraban a comprar las personas con mucho dinero de la moda vienesa y que aparte de esos coloridos pues le aportan ese cuello de piel, pues ese poderío. Esto es lo que os decía del cambio de tendencia, lo que es el color, lo que es motivos orientales, el de huir un poco de esa etapa un poco bizantina y abrir pues toda esa gama cromática hacia nosotros. Y bueno, pues después de esa pequeña explicación yo ya me despido, os agradezco el acompañamiento en esta ruta, que bueno, el año pasado decíamos que esperemos que no sea la última, lo volvemos a repetir para que haya muchos oídos por aquí, ¿no? Y que el año que viene, los sucesivos, se pueda seguir realizando en esta época otoñal, que es un sábado bastante chulo, ¿no? Una tarde bastante bonita en la que se mezcle ese arte, la poesía y la música. Y os dejo ahora sí con Olga, que antes ha actuado como un poco de cover, ¿verdad? Pero que ahora ya viene en nombre propio con un poema retrato de... Dilo tú, que es muy fácil de decir. Es que no me lo sé. Os dejo con ella. Friedrich Maria Beer. Bueno, pues quería contaros que yo adoro a Klimt. En el año 2006 fui a Viena expresamente a ver su obra en vivo en el Museo Belvedere. Este no es uno de los cuadros que más me gustan de él, pero sí que quería contar en el poema dos cosas importantes, y una era que qué se puede hacer con dinero, ¿no? Y lo que lo que ella quería a toda costa es ser inmortal con dinero. Tener buenos trajes, buenas joyas. No importaba toda la guerra que tuviera alrededor, no importaba sus crisis emocionales, pero sí quería encargarle a Klimt que la hiciera inmortal. Entonces, bueno, pues el señor Don Dinero todo lo puede, como ya sabéis. Este es un ejemplo de ello. Nuestra queridísima Friedrich Maria Beer dice así el poema. Bueno, tiene una pequeña entradilla que es de Leonardo da Vinci, que dice: la pintura es poesía muda y la poesía pintura ciega. Y ahora sí, empieza el poema. Vísteme de ti, con tu aire, fuego, tierra y agua. Regálame tu tiempo, tus caricias cera, tus pinceles roce, tus maneras desmedidas, la espera de tus ojos. Puedo pagarte. Rómame viejas guerras, evapora locuras piano, extiende toda alegría en este nuevo lienzo. Besa este dolor y bórrame las culpas de mi vientre sin llanto. Puedo pagarte bien. Transmuta esta memoria de lo puntiagudo en sutil, de lo pardo espeso en suspendido. Mis ojos codician la belleza. Ya lo sabes, puedo pagarte mucho y bien. Hazme inmortal. Ahora ya sí. Bueno, finalizamos con Miguel, Pedro y Adrián, que cierran este recorrido, en este caso con su música. Gracias.